sabemos que ponemos una persona dentro de un campo magnético, eh, se alinean todos los protones de hidrógeno, todos van generando vectores, todos pueden ser paralelo o antiparalelo, ¿sí? Se van restando hasta dejar una sumatoria, la cual nos va a dar la intensidad de energía, esta energía que la vamos a modificar con un pulso de radiofrecuencia, nos va a cambiar de fase y van a tratar de volver cuando dejamos de dar ese pulso a la normalidad, deshaciéndose de esa energía también en forma de radiofrecuencia. Dependiendo de en qué medio estén, si están en medio líquido, graso, músculo, hueso, van a ir en diferentes tiempos dando su energía. La vamos a escuchar con las distintas antenas que tiene el equipo y vamos a formar una imagen a partir de lo que va llegando al espacio K. Básicamente, eso es la resonancia magnética. Y bueno, estuvimos viendo un montón de parámetros, los cuales nosotros podemos ir modificando a medida de del estudio que vamos haciendo. Habíamos quedado, habíamos visto las bandas de presaturación, habíamos visto, igual ahora vamos a hacer un raconto de cada uno y más o menos qué es lo que nos va a ir modificando y qué es lo que tenemos que tener cuidado con cada uno. Pero bueno, como les había dicho, más allá de tratar de hacer el mejor estudio posible, también tenemos que en resonancia hacer el estudio en menor tiempo posible. Los tiempos, como dicen en la tele, son tiranos, más allá de porque obviamente la persona que tiene un resonador a su cargo o compró un resonador para hacer este tipo de estudios también quiere ganar plata, no lo hacen ad honorem, y cuanto más pacientes pongas en el equipo, más va a ser retribuido. También lo que tenemos que tener en cuenta es que el tiempo no solamente es para eso. El tiempo que nosotros queremos acortar es para que el paciente esté menos tiempo dentro del resonador. Ya vamos a ver algo que se llama SAR, algo que se llama SED, ¿sí? Que particularmente son cosas que cada vez vienen más preparados los equipos para tomar mediciones, ¿sí? Para que el paciente esté lo más cómodo posible y no sufra daños. Y lo ideal es que el paciente pase el menor tiempo posible dentro del equipo, porque si no lleva a que el paciente esté incómodo. Si yo hago una secuencia de 6 minutos, no es lo mismo que una de 3. Tengo que tratar que más o menos las dos tengan la misma calidad de imagen, pero obviamente la más rápida va a ser mejor porque el paciente no se mueve en 3 minutos y en 6 es capaz, se puede llegar a mover un poco más y hay que repetirla. Y hay pacientes que obviamente tienen el miedo a estar encerrado, la claustrofobia. Tenemos muchas cosas que hacen que si nosotros hacemos un estudio más corto, podemos beneficiar al paciente que se lleve un buen estudio y no lo termine suspendiendo por incomodidades o por claustrofobia. Así que bueno, uno de los aliados para poder llegar a eso, hacer un buen estudio y rápido, son los distintos aceleradores. Tenemos las imágenes paralelas, es una manera de acelerar los estudios, reducimos los tiempos de exploración, aprovecha el software especializado con las bobinas, aprovechamos las bobinas, que ya vamos a ver que tenemos bobinas de distintos tipos, de lectura, de emisión, ¿sí? Y además de eso tenemos bobinas multicanales. Entonces, los aceleradores de imágenes paralelas utilizan las bobinas de múltiples canales, ya son todas de múltiples canales, es muy raro que no tengamos, pero bueno, ya al principio de la resonancia había monocanal. Entonces, a partir de la aparición de las bobinas multicanales, podemos usar este tipo de
aceleradores. Los aceleradores, ¿a dónde van a trabajar? En el espacio K. ¿Mm? Dependiendo cómo maneja la información en el espacio K, va a ser más rápida, ¿mm?, la adquisición y vamos a poder acelerar el tiempo total del estudio. ¿Cuál es el problema? Muchas veces, al usar aceleradores, que ahora vamos a ver cómo funciona, ¿m?, este, son repetir o iterar datos o tomar como dado que si tengo un punto de una intensidad, al lado lo más probable es que haya un punto de esa misma intensidad, entonces hacer cálculos que no siempre es verdad y nos va a influir mucho en la señal ruido. Nosotros siempre queremos tener una señal ruido lo más parecido a uno y dependiendo cuánto usemos los aceleradores vamos a tener más o menos equilibrio. Los más comunes que podemos llegar a encontrar, tenemos el Sense, Sensitive Encoding. No se preocupen, esto después lo vamos a ir viendo y nos vamos a ir ayornando, que cada equipo, cada marca tiene su nombrecito para cada cosa. ¿Mm? Y tienen nombres graciosos, por lo menos desde mi parte nerda, o sea, que le pongan grapa o nombre de caipiriña, nombre de bebidas alcohólicas a los aceleradores, y después le buscan que den todas las siglas. Tenemos el grapa, que es todo este párrafo, nada más para decir se llama grapa. No, pero bueno, tenés el Compress Sense, o sea, ya tenemos el Sense, que es de Philip, el grapa y el caipiriña son de Siemens. Siemens también maneja Sense a veces, pero bueno, es casi exclusivo de Philips. Son entre Philips, General Electric y este, Siemens, General Electric y Philips son las tres marcas que son tope más acá en Argentina. Después vamos a ver que aparecen otras marcas. Es más, ahora está empezando a aparecer una marca United, que es una marca japonesa, que como los japoneses, japonesa no, perdón, son chinos. Sabemos que a los chinos no les interesa el copyright, así que te copian exactamente el mismo equipo, la misma forma, todo, le ponen el nombre en chino y salen a la venta. Así que se están usando mucho. Veremos cómo les va en el mercado. Como si esto soluciona mucho, obviamente son mucho más baratos que comprar un equipo alemán como el Siemens, un equipo neerlandés como el Philips o un estadounidense como es General Electric. Cada uno tiene sus ventajas, sus desventajas, y eso se ve a la hora de comprar. Bueno, entonces tenemos también acá un ejemplo de lo que es un acelerador. Tenemos Fourier parcial, ¿sí? Es uno de los aceleradores. No paso tanto. Trabaja sobre el espacio K. En la adquisición de los datos, sabemos que el espacio K se completa adquiriendo todos los puntos de datos necesarios. Sabemos que tenemos el espacio K, que es un lugar este, tácito, o sea, es un lugar imaginario donde tenemos infinidad de puntos y para poder generar una imagen vamos llenando esos puntitos con toda la información que nos va dando de radiofrecuencia del cuerpo, la parte que estamos estudiando. Bueno, para generar una imagen dentro del espacio K podemos tener una pérdida muy grande de tiempo, especialmente si estamos haciendo imágenes de alta resolución, volumétricos 3D, porque nosotros ya vimos que tenemos un grosor de corte
y un espacio entre cortes. Para poder hacer una imagen de alta resolución o 3D, vamos a necesitar que el corte sea lo más finito posible, en lo posible de 1 milímetro o menos, y que el espacio entre cortes sea lo más parecido a cero, o si podemos pasarnos al lado negativo para que se solape. Esto, obviamente, se traduce en más duración, en el tiempo de escaneo, y también en la reconstrucción de la misma imagen. Entonces, tenemos el parcial Fourier. ¿Se acuerdan? Fourier fue uno de los que nosotros hablamos al principio en la historia de la resonancia, que nos da la transformada en la cual pasamos del espacio K a una imagen. Entonces, acá, en vez de leer toda la información que tenemos, leemos parte. Y lo otro lo calcula. El mismo equipo, nosotros no vamos a decidir qué es lo que se va a leer o no, lo va a decidir el equipo. Y se usa mucho cuando tenemos imágenes con estructuras móviles, por ejemplo, el corazón, intestino delgado. Cuando veamos parte de los estudios de resonancia, vamos a ver que se puede hacer lo que es la enteroresonancia, donde vemos este, el movimiento de las asas intestinales, y exámenes que tienen apneas. Ya el corazón es algo que tiene apnea, nosotros le vamos a dar órdenes al paciente para que se quede sin respirar durante una determinada cantidad de tiempo. Lo mismo cuando utilizamos secuencias para poder ver hígado, donde necesitamos que el paciente no respire, vamos a usar mucho el parcial Fourier para poder hacerla en más corto tiempo, secuencias de 20, 30 segundos como de máximo, para poder tener a los pacientes en apnea continua. Y acá vemos una muestra de lo que es el parcial Fourier. Lo vamos a encontrar en los equipos como 6 octavos, también hay 7 octavos, si querés, 4 octavos. Entonces, vamos a ir utilizándolo, vamos a ir pidiéndole que lea menos cantidad de líneas o puntos en el espacio K, lo que va a dar una imagen que capaz que no es la misma calidad que la que duró 2 minutos y medio, pero podemos llegar a un tipo de adquisición de 1 minuto usando 4 octavos de Fourier. Casi siempre ya vienen preparadas las secuencias con esto, pero bueno, nosotros podemos tocarlo si necesitamos un poquito más de velocidad. Si estamos haciendo el cerebro, en este caso, de un niño, no es lo mismo un niño que tratar de que se quede 2 minutos y medio sin moverse que 1 minuto entero. Y acá vemos, bueno, las selecciones, como le dije, hay 7 octavos, 5 octavos, 6 octavos, lo podemos apagar. Y es uno de los ejemplos de los aceleradores que podemos llegar a usar. Esto, el parcial Fourier lo tienen todos los equipos. Vemos las ventajas. Vamos a reducir el artefacto de movimiento. ¿Por qué lo vamos a reducir? Porque obviamente va a durar menos el tiempo de adquisición, hay menos probabilidades de que se mueva el paciente. Entonces, podemos llegar a tener una imagen que en 2 minutos salía movida por el paciente, no aguantaba el estudio, que en 1 minuto se puede llegar a quedar mucho más quieto, y podemos llegar a tener una imagen de calidad diagnóstica. Como hablamos anteriormente, exámenes que tienen apnea, abdominales, cardíacos. Entonces podemos hacer en un tiempo corto una adquisición donde el paciente pueda estar sin respirar y no salga movida la imagen. Desventajas que vamos a tener con esto. Relación señal-ruido se va a reducir. Al reducir la cantidad de datos adquiridos, va a dar una señal-ruido baja. Vamos a empezar a tener una imagen granulosa. Las áreas donde se estiman los datos,
sea, cuando nosotros leemos menos y nos faltan los datos, se puede ver de la imagen comprometida si nosotros nos pasamos de acelerador. Un 7 octavos no nos va a acelerar tanto, pero tampoco vamos a perder tanta información. Pero ya un 4 octavos vamos a tener una pérdida importante, la mitad de información vamos a leer, se va a ver comprometida la señal ruido y la calidad de imagen. Nos puede dar artefactos en la imagen, esto lo vamos a ver mucho en los aceleradores. Si nosotros nos abusamos de acelerar la secuencia, vamos a ver artefactos, vamos a ver durante todo este tiempo imágenes con artefactos, artificios, como lo quieren llamar, los vamos a ir descubriendo y cómo podemos evitarlos. Y una de las este, cosas que pueden llegar a generarnos artefactos dentro de las imágenes de resonancia va a ser el usar indiscriminadamente los aceleradores. Tenemos que tener un equilibrio. Bueno, como vimos, los aceleradores en resonancia tienen la ventaja de disminuir el tiempo de adquisición, haciendo menos propensos los estudios a que se suspendan, los pacientes no toleren las apneas o salgan artefactos de movimiento. A su vez, tienen la ventaja de disminuir la calidad de la imagen, generar artefactos. Si no sabemos compensar bien estos cambios, obviamente vamos a tener imágenes de baja calidad. Últimamente, esto lo vamos a ver, voy a tener que hacer algo en especial, porque ya estamos en una época que ustedes lo deben utilizar bastante. Yo todavía no estoy tan acostumbrado a utilizarlo en mi vida diaria, ustedes son más chicos. Está, por suerte, no soy un detractor, este, por suerte apareció la inteligencia artificial y en este caso, en resonancia, la inteligencia artificial, a diferencia de lo que piensa la mayoría de la gente, que es que va a hacer los estudios la máquina sola y yo me voy a quedar sin trabajo, la inteligencia artificial en resonancia vino para mejorar la imagen. Y una de las cosas que hace es poder hacer los cálculos mucho más efectivos, con mucha más experiencia en imágenes. Entonces hago estudios mucho más cortos con una calidad de imagen como si no hubiera usado aceleradores, porque el mismo acelerador tiene inteligencia artificial y sabe a dónde tiene que hacer los cambios. Ahora vamos a una parte importante, que vamos a tener también en todos los equipos. Cada uno lo va a llamar como le guste. Philips debe tener nombres de cada uno de los parámetros en inglés. Philips es una marca que no traduce sus equipos, en cambio Siemens sí, y General Electric también. Pero bueno, vamos a tener llamado en Philips Fallover Suppression, que sería sobremuestro de fase. El sobremuestro de fase, como bien lo dice, es algo que nos va a ayudar a mitigar un artefacto común que surge en la toma de imágenes cuando una región es más grande que el FOV que vamos a utilizar. Nosotros estamos hablando recién, hace un ratito nomás, de lo que era el FOV de fase, y para que lo vayan entendiendo un poquito mejor, vamos a tener una imagen, esto es un cerebro, para que se vayan familiarizando, es un T2, regla memotécnica que usé yo cuando estudié resonancia allá lejos. El T2 va a tener las dos cosas blancas, para llamarlo de alguna manera, hiperintensa, como debería. Vamos a tener el líquido en blanco y la grasa en blanco o hiperintensa. Entonces, T2, las dos cosas van a estar hiperintensas. El T1, una sola cosa. Vamos a tener la grasa solamente blanca y el líquido negro. Bueno, esto es un T2 de cerebro donde el FOV que usamos de fase me quedó muy chiquito. La fase en este caso estaría leyendo de adelante para atrás y
nosotros que ya vimos cómo es un resonador y cómo entra el paciente, lo estamos metiendo adentro de lo que es un rollo. Es como el rollo de papel higiénico. Si metemos un Playmobil, no sé si ustedes sabrán lo que es un Playmobil, son de mi época, dentro es lo mismo que nosotros metiéndonos adentro de un tubo de resonancia magnética. Entonces, al leer el estudio, el equipo lo lee como un rollo al cuerpo humano y después lo despliega según los parámetros que nosotros les pusimos. En este caso, como yo le dije que lea de adelante para atrás o de atrás para adelante para llegar a P o PA, como sería, se me va a enrollar porque yo tengo un FOB de fase más chico que lo que estoy estudiando. Entonces, la parte que me sobra de adelante me va a aparecer por detrás y la parte que me sobra por detrás, que no está dentro del FOB, me va a aparecer por delante. No sé si se entiende. Acá es lo mismo, esto es un estudio de hipófisis donde yo usé un FOB muy chiquitito, obviamente yo quiero ver la hipófisis, no quiero ver el cerebro. Si yo hubiera hecho algo con un FOB para que no se me meta la nariz por atrás y la nuca por delante en el estudio, estaría haciendo un cerebro y la hipófisis en el FOB hubiera quedado muy chiquita. Yo si estoy estudiando hipófisis, quiero ver dentro del FOB lo más pequeño posible. Entonces vamos a escuchar esta palabra scrolle por todos lados. Se me scrolló, uy, mira cómo se me scrolló encima, cosa que pasa generalmente en la resonancia, la mayoría de las secuencias no nos muestra cómo está saliendo hasta terminar. Entonces, si nosotros tenemos una secuencia de hipófisis como este sagital, que lo queremos en alta definición, con un FOB chiquito, nos estaría costando unos 3 4 minutos, un T2 más o menos de tiempo de adquisición. Y yo, desde que empezó hasta que se cumplieron los 4 minutos y reconstruyó, no pude ver si se scrolló. O sea, perdí 4 minutos. No es que apenas empieza a hacer ruido, yo ya veo que se está scrollando, lo paro y lo corrí. Entonces, la herramienta, el parámetro que nosotros nos va a ayudar si lo modificamos para que esto no nos ocurra en general, es el follower suppression sobre muestreo de fase. Entonces, acá lo vemos más en detalle, cada uno en los diferentes lugares lo llaman scroll aliasing, warp around, enrolle, scroll. Vamos a ver que en resonancia es así. 1 millón de nombres para la misma cosa. Entonces nos va a aparecer en la fase de lectura y también vamos a ver cuando veamos las secuencias volumétricas que también va a haber algo que se llama fase de corte que también se nos puede enrollar. ¿Mm? Lo de arriba con lo de abajo. Pero entonces a veces pasa y a veces no. Si nosotros hacemos un FOB que es más chico que lo que estamos estudiando, obviamente se va a scrollar. Yo tengo que tener la secuencia preparada para que esto no pase. ¿Mm? Si yo la lectura de la fase del estudio está leyendo en un lugar donde a mí me sobra anatomía por delante o por detrás, eso se me va a dar vueltas indefectiblemente. Yo voy a tener que poner follower suppression o usar otras cosas que después vamos a ver para poder evitarlas y que no pase el enrollamiento. ¿Mm? Ah, ok, gracias. Siempre va a pasar, siempre. Si yo hago un abdomen y uso una secuencia que el FOB es más chico que lo que estoy tratando de estudiar, o sea, quiero hacer algo más focalizado para llamarlo de una manera, voy a tener que usar sobremuestreo de fase sí o sí, porque si no se me va a meter
la anatomía que no está dentro del FOB, por delante o por detrás o por los costados, dependiendo cómo lea. ¿Mm? Entonces, a veces, para dar otro ejemplo, si yo estoy haciendo un, un abdomen, yo estoy haciendo un abdomen, un corte axial de abdomen, el FOB me abarca todo el abdomen, pero no los brazos. Y yo estoy leyendo LR. Lo que va a pasar es que los brazos se me van a meter adentro del estudio, por más que yo los tenga fuera del FOB. Yo tengo que buscar la manera de evitarlos. O le subo los brazos para no poner follower suppression, o uso follower suppression. No tengo alternativa, sí o sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Mm? Como vemos acá, tenemos un cerebro que usamos un FOB más chiquito, tenemos el scroll, acá tenemos lo que es nuestro FOB original, que es el cuadrado amarillo del centro, y estas dos aletas que salen ahí es el follower suppression. Entonces, si yo uso esto, que es un follower suppression de 50, un sobremuestreo de fase de 50, vemos que la imagen no se me scrolla. ¿Por qué pasa esto? Porque el follower suppression lo que hace es decirle, yo quiero ver esta parte, toda la parte central de lo que es mi FOB. Y lo que está dentro del follower suppression, quiero que lo leas, lo armes, pero no me lo muestres. Es como lo Entonces, que vimos en la clase pasada de la saturación, ¿no? algo parecido, la banda de saturación no me lo va a borrar del todo. Esto sí, el follower suppression o sobremuestreo de fase me lo va a borrar del todo, porque yo le digo, no me lo mostres. No es un pulso radiofrecuencia para borrarlo. Esto es, léelo, armá la imagen, pero no me la mostres. ¿Cuál es el problema de esto? Vamos a tener más tiempo de adquisición, porque esto lo voy a tener que leer y reconstruir. Las dos partes que yo no quiero que salgan. No me las va a mostrar, pero van a estar. Vamos a tener temas con la relación señal-ruido. Va a estar directamente afectada. ¿Por qué? Porque yo estoy agrandando el FOB. Le estoy metiendo más cantidad de señal o de información. No me la está mostrando. Entonces tenemos que tener cuidado con eso cuando nosotros usamos. Por eso te digo, si vos ves que un paciente puede levantar los brazos en lugar de usar el follower suppression, lo podés usar. Lo mismo que una pelvis que te quedan las manitos al costado, que se te pueden llegar a meter si vos lees LR, le decís que la lleve al pecho las manos y te ahorrás el poner el sobremuestro de fase o el follower. Pero bueno, también usamos bandas de presaturación para tratar de borrar las partes que están fuera del FOB y se pueden llegar a scrollar. Las bandas de presaturación no son tan efectivas como el follower suppression. Entonces acá vemos el sobremuestreo de enfase. Acá tenemos un sobremuestreo de 60%. En el caso de los Siemens se mide en porcentaje. ¿Y qué nos va a hacer? Nos va a dividir ese 60%, un 30 para un lado y un 30 para el otro. En este caso es una mama, en donde no nos molestaría, porque las mamas, desgraciadamente, es un estudio bastante incómodo que se hace boca abajo y con los brazos hacia adelante. Esto lo podemos usar si el paciente no puede levantar los brazos. Hay veces que vienen las pacientes operadas con una mastectomía, con lo que sea, un ganglio que le sacaron, y no pueden estar con el brazo tanto tiempo para arriba, entonces podemos usar el follower suppression. Otra cosa que podemos usar el follower suppression, como les venía diciendo desde que empezamos, la relación señal-ruido. Yo quiero hacer cortes más finitos bajo el grosor de corte, me va a bajar la relación señal-ruido. ¿Qué hago? Le subo el sobremuestreo de fase. Es algo que me va a aumentar el tiempo, pero también me va a aumentar la señal para llegar a señal de 1. Es una manera de subirlo sin modificar la imagen.
Y acá lo que les decía, también tenemos sobremuestreo de cortes. Ven que acá hay una limita de más arriba y abajo en lo que es nuestro FOV de la mama. Acá tenemos sobremuestreo de cortes. ¿Por qué? Porque esto es un volumétrico. Tenemos acá un axial T1 volumétrico que se usa para cuando hacemos estudios con contraste. Está leyendo LR, como le dije, como se hace con las manos, los brazos para arriba. Acá no hace falta que tenga follower suppression, no lo tiene, tiene en cero, pero sí tiene sobremuestreo de cortes. ¿Por qué? Porque los últimos cortes en un corte volumétrico van a aparecer superponiéndose con los primeros cortes y viceversa. Entonces, si yo no le pongo esto, voy a tener 3 4 cortes arriba y abajo superpuestos que no me van a servir para nada. Entonces, yo le hago un sobremuestreo de cortes y no me va a afectar la imagen en los paquetes volumen. Ahora vamos a ver de qué se trata la dirección de lectura. Como les dije, la dirección de codificación de fase o dirección de lectura se refiere a las tres dimensiones especiales a los largos que se aplican los gradientes. Habíamos visto que nosotros teníamos tres bobinas de gradientes que se encargaban de graduar el campo en los tres ejes ortogonales. Iban dándonos distintas cantidades de graduaciones para saber qué punto estábamos leyendo. Si no, la máquina no sabe de dónde está viniendo la señal, que era algo aproximado, bastante burdo, pero como si jugáramos a la batalla naval. Nos da el punto de dónde está viniendo la respuesta de la radiofrecuencia. Entonces, bueno, la dirección de lectura va a determinar cómo se codifica la información espacial en la señal de resonancia magnética. Es lo que nos da los detalles espaciales de la anatomía que vamos a estar estudiando. Influye en la resolución de la imagen, porque no es lo mismo poner un voxel de un tamaño en LR que en RL, salvo que se isotrópico. Y bueno, tenemos también que se puede cambiar a conveniencia para evitar el scroll. Se imaginan que yo, en un caso de, como teníamos acá, a ver, vamos para atrás, el cerebro, yo leo AP y se me scrolla el frente atrás y la nuca en la frente. En cambio, si yo leo para los costados, RL, al no haber nada, no se me scrollaría y no tengo que usar sobremuestro de fase. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Puedo repetir? Yo con la fase de lectura puedo evitar, no siempre, en realidad siempre lo puedo evitar, pero genero capaz que otro artefacto que ahora lo vamos a ver, él, en vez de usar sobre muestreo de fase en este caso, para que no se me scrolle la frente en la nuca, como pasa acá, en lugar de poner sobre muestreo de fase, yo lo hago leer RL, o sea, de izquierda a derecha o derecha a izquierda. ¿Qué pasa acá? Yo no tengo nada en el FOV que se me pueda scrollar, entonces no necesito usar sobre muestreo de fase. Lo único que hice fue cambiar la lectura, la fase de lectura. Entonces, yo de izquierda a derecha no voy a tener nada que se me meta en la imagen. Pero bueno, vamos a ver que en las rodillas, en su momento, si yo hago ese juego, porque digo, bueno, yo en vez de leer LR o RL, que se me scrolla la rodilla que tengo al lado, porque tengo dos en su mayoría, digo, bueno, leo AP, si total de arriba abajo no voy a tener nada. Pero ¿qué pasa ahí? Se me mete en el medio de la imagen el flujo, que lo vamos a ver que también el flujo
sanguíneo más en la poplitea, que es bastante, bastante, bastante turbulenta, se me mete en el medio de la imagen. Entonces, no voy a poder leer AP, voy a tener que usar sí o sí sobre un muestreo de fase en una rodilla para que una rodilla no me aparezca arriba. En resonancia vamos a trabajar las distintas direcciones de lectura, como la AP, que es anterior-posterior, RL, derecha-izquierda, HF, cabeza-pie. También se pueden usar los contrarios, PA, LR, FH, hay equipos que te permiten, otros que no, pero bueno. Las tres básicas que traen todos los equipos es esa, AP, RL y HF. Son las direcciones de lectura. Bueno, la dirección de lectura nos va a marcar también la dirección del sobremuestro de fase. Nos va a decir en qué dirección podemos ponerlo. Solamente se va a poner en la dirección que estemos leyendo. Y teniendo en cuenta el plano ortogonal del corte que vamos a estar programando, podemos tener los diferentes cambios. Como yo les dije, exploraciones axiales, un corte axial es este de cerebro, está leyendo AP, yo puedo leer AP URL, igual ahora acá lo tengo ejemplificado. En los coronales voy a leer de izquierda a derecha o de cabeza a pie, y en los sagitales vamos a poder hacer únicamente la lectura antero-posterior y cabeza a pie. Acá vemos que tenemos un ejemplo de cerebro, esto es un corte axial, dice transversal. La dirección de fase solamente la puedo elegir en AP y RL. No puedo hacer head fit. El head fit me lo va a dar los cortes. Y acá tenemos el ejemplo, como les digo, y tenemos sobre muestros de fase también. Tenemos acá, a ver si alguien me puede decir qué tiempo estamos hablando acá, con los datos que les di hoy yo para saber qué es un T1 y un T2. ¿Se acuerdan? ¿Alguien? T1 puede ser. Es un T1. Tenemos el líquido negro, es un T1 FATSAT, porque la grasa está saturada, pero acá yo estoy viendo sangre que está hiperintensa. Venía con trampa esto. La sangre hiperintensa que vemos es porque este estudio es con contraste. Esto tiene un contraste, una inyección de contraste endovenoso, gadolíneo, que es el que utilizamos acá en resonancia, que vamos a tener nuestra clase especial para el gadolíneo. Y entonces vemos un corte axial en T1 con contraste, con saturación grasa. Y en el corte axial vemos que podemos leer antero-posterior o posterior-anterior, se puede hacer de las dos maneras, y RL, derecha-izquierda o izquierda-derecha también se puede. Lo que no se puede hacer en un corte axial es leer cabeza-pie o pie-cabeza. Otra idea, lo mismo, tenemos un T1 también con contraste en la imagen coronal. Y podemos leer HF, media mentirosa también esta imagen, porque acá se me escrolaría la parte del cuerpo. Tengo que usar mucho más sobre muestro de fase para leer HF, porque si no estaría escrolado. Pero bueno, esto lo hice yo a mano. Y vamos a tener también en los coronales lectura RL o LR. Podemos usar su contrario. Y vemos que también el follower suppression se puede utilizar en la dirección de la fase de lectura. En la única que no voy a poder leer en los coronales va a ser en la P. Y acá tenemos un ejemplo de un sagital. También tenemos un sagital con contraste de 1, la misma secuencia. Ya vamos
empezando a tener ideas básicas de lo que es la resonancia. El contraste únicamente se ve en el T1. ¿Se imaginan por qué? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Nadie se anima? A Porque ver, porque en el T2 se ven las dos estructuras blancas, en cambio en el T1, si veo el exactamente. T2, me confundiría. Ajá, exactamente. Vos en el T1 vos ya lo ves blanco, va, hiperintenso, blanco, ya ves el líquido. Y si le inyectás otro líquido que se ve de la misma intensidad, no vas a poder discernir si realmente tiñó o no. Entonces usamos el T1 en lugar del T2. El T2 no se modifica con el contraste. Vamos a ver en su momento que el contraste lo que hace es este, acortar el tiempo de la relajación T1, por eso es el gadoliño, que es una tierra rara, la inyectamos en quelatos, obviamente, porque si no sería tóxica. Este, la vamos a ver siempre en la secuencia T1 y en el T2 no va a modificar absolutamente nada. ¿Qué nos puede modificar del T2? Que se usa mucho para contraste inverso en el T2 y también lo vamos a ver para amplificar señal, porque el gadoliño me va a dar más señal. Entonces tengo una imagen con señal pobre, por más que sea T2, si yo le paso gadoliño, me va a intensificar la señal, va a salir más linda. No se va a ver el gadoliño, pero el contraste. Entonces seguimos. Acá tenemos la fase de lectura en HF o FH, podemos hacerlo. También sobre un muestreo de fase. Tendría que ser mucho más grande para que no se scrolle, es un ejemplo. O AP. Yo no voy, URL, perdón. No, esto es AP, está mal. El, el RL es el único que no se puede. Entonces, vamos a esto. Con todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, cada una de las cositas que estuvimos viendo, que podemos ir cambiándolas, todos los parámetros, con lo que podemos jugar en la resonancia, que es mucho. Dice que es bastante difícil y abstracto de entender hasta que uno lo va usando y se va dando cuenta. Lo que buscamos es el mejor balance de todo. Y el balance de la resonancia es la relación señal-ruido. Si tenemos mucho ruido, tenemos mala imagen. Si tenemos poca señal, tenemos mala imagen. Bueno, la relación señal-ruido sirve como punto de referencia para evaluar la eficacia de un sistema de resonancia magnética. Una imagen de resonancia magnética no se crea mediante una señal pura de resonancia, sino a partir de una combinación de señales de resonancia magnética y el inevitable ruido de fondo. Tenemos ruido siempre. El ruido se aparece en la imagen, no proporciona nada valiosa, obviamente, para la creación de la misma. Está molestando ese ruido. Así que bueno, nos va a mostrar patrones granulados, desiguales, imágenes de poca resolución y de muy mala calidad. El ruido en resonancia magnética proviene de dos fuentes principales: movimiento molecular. Obviamente ya hablamos que nosotros tenemos todas, los átomos están todos con carga, cada una de sus moléculas, todo está todo girando, generan pequeños campos electromagnéticos, lo cual nos va a dar ruido.
por más que sea ínfimo, por la cantidad que hay, vamos a tener. Nosotros tenemos las antenas para leer lo mejor posible, vamos a enganchar más ruido. Y bueno, la resistencia de las bobinas del receptor, los cables, los datos, los componentes eléctricos del sistema de medición, es imposible que si estamos usando algo eléctrico no haya ruido electromagnético. Y bueno, el ruido producido en las imágenes de resonancia magnética van a depender principalmente de dos factores. La bobina en sí misma, el número de elementos, tipo y tamaño de la bobina. Y bueno, tenemos un ejemplo, una bobina de cuerpo de 8 canales y una bobina flexible de 4 canales. O sea, cada una va a tener diferente tamaño, diferente cantidad de canales, por eso vamos a tener diferente cantidad de ruido, lo que sea la imagen. Y el ancho de banda que va a diferir de cada una de las secuencias de factores importantes de la señal ruido. Vamos a tener la fuerza del campo de resonancia magnética con la señal ruido. Son directamente proporcionales entre sí, aumenta la intensidad del campo, aumenta la magnetización longitudinal, que ya la vimos, al alinear más cantidad de protones con el eje del campo magnético principal. Esta alineación conduce a un aumento general de la señal producida, mejorando posteriormente la señal ruido. Los sistemas de resonancia magnética que utilizan intensidad de campo más altas de 1.5-3 Tesla producen imágenes de alta calidad, alta señal, este, señal ruido, y los de baja intensidad de 0.23, obviamente vamos a tener menos magnetización longitudinal, por ende vamos a tener menor cantidad de señal. Siempre que tengamos, que ya en la mayoría de los lugares tienen 1.5 los resonadores, el teslaje alto, vamos a tener una señal ruido alta. Así que bueno, yo con la señal, al tener tanta señal, puedo jugar más con los parámetros que en otros equipos de baja señal. Vamos a poder hacer exploraciones más rápidas para los pacientes claustrofóbicos o bueno, los chicos con los movimientos, lo que estuvimos hablando antes. Al tener más capacidad de jugar con la señal, voy a poder modificar más las secuencias para mejorarlas. Ahora, ¿qué tienen que ver las bobinas de radiofrecuencia con la señal ruido? Vamos a tener un montón de bobinas, también lo fuimos diciendo. Hay bobinas de rodilla, de muñeca, de mano, dedicada, de flex, microbobinas, bobina de cerebro, bobina de cuello, cantidades de canales diferentes, elementos, cantidad de elementos diferentes. Y bueno, la bobina de radiofrecuencia es algo que va a estar muy pegado a lo que es la señal ruido y para lograr una señal ruido óptima vamos a tener que elegir siempre la mejor bobina que pueda tener a mi alcance. No es lo mismo hacer una rodilla con una bobina flexible de 3 canales que hacerla con una bobina de rodilla de 8 o 16 canales. Una bobina de cuerpo, como ponemos acá, de 32 canales va a producir una mejor señal ruido en comparación a una bobina de cuerpo de 4 canales. Si no tengo la de 32, voy a usar la de 4. O sea, no es algo que es arbitrariamente, que digo, bueno, no hago abdomen. Va a salir mejor, obviamente, con la bobina dedicada de más canales. Se rompió esa y tengo otra de menos canales que la puedo utilizar y voy a usar igual, porque
estudio lo tengo que resolver. Bueno, vamos a ver que cuando los pacientes de contextura como la mía, grandotes, para llamarnos de alguna manera, alto, va a tener una caída significativa de la señal ruido. El centro de la anatomía va a estar más lejos de la bobina. Si yo uso una bobina de abdomen y quiero ver hígado y tengo mucha grasa en el medio, va a bajar la cantidad de señal ruido de lo que yo estoy estudiando. Estoy alejando la bobina de lo que quiero estudiar. Entonces, para eso voy a tener que utilizar todos los parámetros para mejorar la señal ruido para que el estudio sea diagnóstico. No es lo mismo hacer un paciente de 1,80 m que pese 50 kilos que uno que pese 120. Vamos a tener, y ya vamos a ver los artefactos que se generan y cómo solucionar. Bueno, la característica del tejido y la señal ruido. También la señal ruido va a depender de las características magnéticas del tejido de donde se obtienen las imágenes. Los tejidos con mayor cantidad de protones producirán mejor intensidad de señal y una señal ruido más alta. También agregar saturación de grasa a las secuencias a menudo como resultado de una imagen granulada de baja secuencia. Ya vamos a ver las saturaciones grasas, cómo van a ir modificándonos las imágenes. Anular la señal de los protones grasos reduce la intensidad de señal. Así que hay que tener cuidado con eso. Por eso muchas veces vamos a ver, como hablábamos hace un ratito, yo hago un T1 con saturación grasa, van a ver que cuando pasamos contraste la mayoría de las secuencias que vamos a usar, si bien van a ser T1, van a ser T1 con saturación grasa. Y vamos a ver que si yo hago la secuencia sin contraste con saturación grasa del T1, me va a dar una imagen que no va a estar tan linda, pero sí cuando le pase el contraste porque me va a levantar la señal como el gadolinio nos va a levantar la señal, entonces va a ser porque la imagen con gadolinio se ve más linda si es la misma secuencia. Y es eso. Realmente estoy levantándole la señal con el gadolinio. Bueno, el TR, tiempo de repetición, estuvimos viendo, y la señal ruido. Aumentar el TR va a mejorar. Yo me voy a TR altos, me va a mejorar la imagen. Cuanto la TR es más alta, permite que la magnetización longitudinal se acerque a su máximo y genere altas intensidades de señal. Sin embargo, si yo me paso, como todo es un equilibrio, me voy al límite, me voy a ir yendo a que se transforme por efecto T1. Ya no va a ser una secuencia pura. Vamos a ver que una secuencia T1 con un TR de 500, una señal de ruido de 100, aumentar a 1000, me va a amplificar, pero va a disminuir el efecto T1. Nos dará como resultado imágenes con contraste de tejido notablemente deficiente. Lo vemos acá, un T1 con 200 de TR, un T1 con 500 y acá un TR de 1000. El tiempo eco, cómo me va a modificar la señal ruido. Tiempo eco hará que la largo va a hacer que la magnetización transversal decaiga. Los valores muy bajos y provocará una pérdida de señal. Bueno, nosotros vamos a estar siempre leyendo al mismo tiempo que nos marca. Entonces vamos a tener, por ejemplo, una secuencia T2 con un TR de 5000 milisegundos. Si yo le pongo un T de 110, la señal de 100, al disminuirlo al 50, va a reducir el efecto T2 y las imágenes van a tener poco contraste tisular.
reducción del T, para aumentar la señal ruido debe reservarse para las secuencias potenciadas en T1. Tenemos acá lo que es un T2 con tiempo de eco de 100 y uno con tiempo de eco de 5. Hablamos de espesor de corte, o sea, estamos viendo todo lo que estuvimos viendo hasta ahora de cada una de las de parámetros de adquisición que nosotros podemos tocar, con ejemplos y cómo me modifican la señal ruido. Aumentar el espesor de corte va a aumentarme la señal ruido porque voy a tener más anatomía, obviamente. Tengo que tener cuidado porque a medida que aumento el grosor de corte, aumento la profundidad del voxel, luego más grande. Entonces van a tener más señal porque tengo más anatomía. Pero bueno, vamos a reducir drásticamente si nos pasamos como mucho la resolución espacial. Va a aumentar el efecto de volumen parcial, porque no vamos a saber si lo que está viendo es parte de la anatomía que estamos viendo o parte de la anatomía que sigue. Se va a mezclar todo porque va a empezar a promediar y no es lo mismo promediar con 2 milímetros que con 5 como se ve acá. Vemos con un grosor de corte de 2 milímetros y este es más del doble. Se ve más dibujada, pero no sabe si está inventando eso, si se está tapando, el árbol me está tapando el bosque, como decimos. El gap, bueno, espacio entre cortes, y la señal ruido, bueno, es la distancia entre dos cortes adyacentes, como dijimos antes, se calcula en porcentaje del espesor de corte o milímetros, y bueno, eh, los espacios entre cortes son necesarios para evitar la superposición de cortes debido a las imperfecciones del pulso, que ya lo habíamos visto cuando hablamos del gap, incluso elegir un perfil de corte rectangular. Lo que se produce en las señales rectangulares perfectas. Al eliminar el espacio entre cortes, dos cortes adyacentes se pueden superponer los bordes y esto dar como resultado que el pulso de radiofrecuencia de un corte existe una pequeña porción del adyacente. Tenemos que tener cuidado cuando nosotros usamos cero de gap de que puede llegar a pasar esto. Nosotros al usar cero de gap estamos excitando en un corte una parte y podemos estar excitando la parte del corte de al lado porque no tengo la suficiente distancia entre cortes. Se llama crosstalk a esto. ¿Mm? Y lo que hace que al haber dos lugares que están excitados al mismo tiempo, se vea una línea negra. Lo vamos a ver después cuando veamos arte. ¿Cómo nos afecta la matriz? Creo que esto ya lo vimos. A la señal ruido. Aumentar el tamaño de matriz nos va a reducir el voxel, porque vamos a tener más cantidad de voxel en un mismo FOV, lo que reduce la cantidad de señal recibida por los píxeles individuales que estamos viendo. Entonces, si yo disminuyo el tamaño de la matriz, voy a reducir la resolución espacial y dará como resultado imágenes borrosas. Siempre vamos a tratar de seleccionar el correcto tamaño de matriz. En el caso de Philips, eh, acá tenemos un 3 Tesla en el hospital italiano, eh, ya el equipo, a medida que yo voy utilizando el FOB, me va sugiriendo la matriz óptima para usarlo. En cambio, el Siemens me da un rango de matrices para usar. No me dice, entonces ahí tengo que tener mucho cuidado. No me dice te estás pasando. Me dice, de acá hasta acá yo con ese FOB te puedo dar matrices. Va a salir bien, mal y vas a tener que probar. El FOB, obviamente, el campo de visualización va a tener una injerencia sobre la señal ruido. Entonces, al aumentar el campo de visión, vamos a aumentar la relación señal ruido. Entonces, yo estoy ampliando el campo de visión, el FOV,
Vamos a tener tamaño más grande de píxel, más cantidad de información, vamos a leer más, vamos a tener un aumento de señal. Si vos tenés un FOV de 100 con la matriz de 192 por 192, vamos a tener alta resolución espacial y este, baja señal ruido. Después yo uso la misma matriz, pero en un FOV de 210, voy a tener baja resolución espacial y demasiada señal. Entonces, si yo le subo el FOV, también tengo que subirle la matriz. Entonces voy a tener alta resolución y una señal ruido. La relación señal-ruido es todo en la imagen. Los NSA, ¿se acuerdan lo que era esto? Que eran aceleradores. Eran repeticiones de lecturas. El NSA o NEX, depende de cada uno, concatenaciones, bueno, cada uno tiene su librito. Van a ser los números de excitaciones en imágenes paralelas. Y bueno, aumentar el número de promedios o NSA va a mejorar la señal ruido en la raíz cuadrada. Ya lo habíamos visto. Va a dar un aumento de señal del 140, pero también va a duplicar el tiempo de escaneo. Ya tenemos una sola repetición, pop de 100, baja señal ruido, 1 minuto 50 segundos de tiempo de adquisición. Multiplico por 4, pop de 100, voy a tener una señal ruido alta. ¿Qué pasó? Se me fue a 6 minutos la secuencia. Bueno, esto último lo estuvimos viendo hace un ratito, el sobremuestreo de fase, que es lo que hace que no se nos escrole o podamos robarle señal a donde no la hay para poder equilibrar una secuencia. Pero bueno, nos va a mejorar, como les digo, la señal ruido, el poder ponerle sobremuestra de fase, pero al estar leyendo de más, vamos a tener más tiempo de adquisición. La conclusión de esto que vimos entre la clase pasada y la clase de hoy, bueno, los parámetros que vimos, que son los más comunes a la hora de utilizar un resonador, no son todos, hay un montón más y cada vez que empiezan a actualizarse los resonadores, cada vez hay más, ya le dije, acá tendría que venir también el tema de la inteligencia artificial que se usa para acelerar, que le vamos a dar este, un espacio especial al ser algo nuevo, y esto está pasando ahora, en estos momentos, y bueno, van a tener una repercusión en la imagen que vamos a obtener, cada uno de estos, este, estos parámetros que estuvimos usando. Y bueno, además de tener repercusión en la imagen, van a tener repercusión en los tiempos de adquisición o en la calidad. Así que bueno, hay que usarlo siempre con las dos premisas. Una imagen de calidad de diagnóstico en el menor tiempo posible. Es difícil, es apretado, se logra. La mayoría de los lugares ya tienen sus protocolos con sus secuencias ya preparadas para los tiempos que están usando ellos, pero bueno, nos puede servir el conocer todo esto para mejorar algún tipo de estudio que estamos haciendo o para los pacientes que no están dentro del promedio, porque siempre uno hace los protocolos para el paciente promedio. Vienen pacientes que no entran en las bobinas y hay que hacerlas con otras bobinas, entonces hay que mejorar la señal ruido. Hay pacientes que son pediátricos que vienen y no son adultos, entonces sí hay que adaptarlos. Si en un lugar no tenés un protocolo ya armado para pediátricos, y esto un técnico lo debe saber hacer. O protocolos donde solamente tienen T1 y T2 y viene el médico y te dice, mira, yo para esto quiero una secuencia de saturación grasa ponderada en T2 y tenés que saber hacerlo. No podés, como un técnico de resonancia, no saber generar una secuencia. Y sabiendo más o menos todos estos parámetros, se puede hacer una buena secuencia.
¿Alguna pregunta? Igual yo esto ya la colgué esta clase, faltaba, bueno, ver juntos este pedacito. Y vamos con la clase 3. ¿Cómo viene eso? Es un montón, profe. Cargado de info. Sí, ya lo sé, pero bueno, van a ver que después, a ver, todo se va a ir repitiendo de a poquito a medida que avanzamos las clases y lo van a viendo cómo se aplica todo esto en las imágenes que vamos a ir viendo. Y es más llevadero, es un montón, yo lo entiendo que es un montón, y es un montón también cuando están en el frente del resonador. Imagínense que acá debemos manejar entre, entre todas las especialidades que se hacen de resonancia acá, manejamos arriba de los 200 protocolos diferentes. Este, se van, se van a ir acostumbrando y van a ver que no es tan diferente una cosa que la otra. Y no se asusten que no es tan difícil el parcial. Me imagino que están ahí. Así que vamos a ver lo que estuvimos viendo hasta ahora. Señal ruido de 1. Importantísimo todo lo que vimos sobre nuestras fases aceleradores, banda de presaturación, ángulo de inclinación, concatenaciones, ancho de banda, promedio, CNSA, tiempo de inversión, tiempo de repetición, tiempo de eco, espacio K, y es un montón. Y del otro lado tenemos el campo magnético, la bobina de gradientes y las bobinas dedicadas para el escuche de lo que son las señales. ¿Sí? ¿Cómo generamos una imagen de alta calidad de diagnóstico en tiempos de adquisición acotados? Bobinas dedicadas, parámetros de exploración equilibrados y un campo magnético homogéneo. Cuanto más homogéneo, mejor. Así que esta clase, la clase 3, vamos a hablar de secuencias. No se asusten, son un montón, no se las tienen que saber de memoria, pero es para que vean las más importantes que vamos a tener que utilizar en nuestro día a día cuando estemos sentados enfrente de un resonador. Tenemos un árbol genealógico que armamos de las secuencias. Hay más, pero más o menos lo que armé es un arbolito con lo más usado. La madre de todas las secuencias, la Spineco, inversión de la recuperación, algo vimos, Fast Epineco o Turbo Espineco, que es, obviamente esto era muy lento y pasó a esto más rápido. Acá yo marqué una liñita en rojo. Esa liñita de rojo nos marca que de esa línea hacia arriba son secuencias que duran minutos y de esa línea para abajo son secuencias que van a durar segundos. Tenemos el Grace, que es de Spineco, se matan con los nombres, se matan con los nombres que le ponen a la secuencia. Después tenés el Hayes o el SSF Spineco y imágenes no ecoplanares Spineco que duran imágenes de segundos. La otra gran familia es el gradiente eco, donde salen las imágenes FIS, las TrueFIS, las Fast Fileco, MP-Ray, el Multishot Turbo, Flash Spin Eco o el GRE no Ecoplan. Hay muchísimas más. Además que cada una de las empresas le llama como
les gusta ponerle. Vamos a hacer. Bueno, acá está la mami, la madre de todas las secuencias, la más elemental, la más versátil. En producción de imágenes tiene el mejor contraste entre tejidos y ya está fuera de uso porque tiene tiempos muy altos. Porque cada vez que tire un pulso de 90, 180 y lee el eco, es un solo. Nos da un pulso, una lectura por pulso. Este tipo de secuencias, tras el primer impulso de 90, como dije, la nueva puesta en fase la hemos emitido siguiendo pulso de 180, de manera que conseguimos una imagen especular del desfase de los protones. Esto es más o menos lo que pasa. Tenemos todos los protones devolviéndonos en el momento del tiempo eco su energía. La importancia de conocer estos tipos radica en función de si escogemos T y TR cortos o largos. Vamos a obtener secuencias T1 y T2. Tengan en cuenta que vamos a tener en T1 y T2 todas estas secuencias. Y vamos a tener la tercer tipo de ponderación. Nosotros vamos a tener cada secuencia ponderada en T1 o en T2, dependiendo de cuándo escuchamos, y densidad protónica. Entonces, cada eco individual que tenemos en el spin eco va a llenar una línea del espacio K. Dura muchísimo. Acá me comentaban, yo no lo llegué a ver, principio de los años 90, si no me equivoco, que tuvieron acá en el resonador, el primer resonador acá en el hospital italiano, con este tipo de secuencias, spin eco, una columna completa, que ahora nos puede llevar una columna completa sin contraste más o menos 40 minutos para hacerla, eran las 6 horas del técnico. Era una persona 6 horas haciéndose un estudio. Así que miren si avanzamos en velocidad. De nuestra querida Espineco deriva fase Epineco, turbo Espineco. Fase Epineco lo suele decir Philip, turbo Espineco suelen ser las demás. Bueno, en esta secuencia vamos a tener pulso de 90 seguido de varios pulsos de 180. Factor turbo o tren de eco se va a llamar dependiendo del equipo, dentro del mismo TR. Cada pulso de 180 va a llenar un espacio, una línea del espacio K. Cuando antes por cada uno de los TR iba a tener una sola línea, acá voy a tener, dependiendo cuánta cantidad de tren de eco pusimos. ¿Qué pasa acá? Se va a reducir considerablemente. Imagínense que acá yo tengo en un TR 4 lecturas. Y entre cada uno voy a tener los tiempos de eco, cada pulso, cada tiempo de eco, y el eco spacing, como se le dice, que es el espacio que va a haber entre un eco y otro. ¿Qué notan acá? Con estas liñitas de lo que es mi pulso de radiofrecuencia. ¿Qué se nota ahí en el dibujo? Sube y baja la señal. Exactamente. Si yo uso trenes de eco muy, muy largos, pues yo podría decir, bueno, quiero hacer todo rápido, entre cada TR le meto tiempos de eco, pulso de 180, le meto 100.000 pulsos de 180. Cada vez que voy agregando, voy perdiendo señal. Entonces, esto me va a reducir considerablemente
el tiempo de adquisición, pero va a ser más propenso a generar artefactos, movimiento y flujo, que es lo que era nuestra secuencia madre, el espineco. Contraste del fase espineco, turboespineco, ¿sí? La salida del cerebro contiene hierro, tiene una señal hipointensa en el espineco debido a que son más sensibles a los artefactos paramagnéticos. ¿Sí? Ahí vemos el espineco, la básica, y lo que es el fase espineco. Devenido ya en lo que es la tecnología, empiezan a aparecer las secuencias 3D. 3D, fase espineco o turboespineco en este caso. Las secuencias cuentan con trenes de eco muy largas, ¿sí? Entre 100 a 200 ecos por cada TR que vamos a tener. El espaciado de eco es corto, entre 3 a 4 milisegundos. El ángulo de inclinación es reducido. Puede ser constante, pero también puede variar entre 30 y 120 grados. Y utilizan adquisiciones paralelas al Fourier para disminuir el tiempo de adquisición. Fíjate que es 3D, para hacer 3D tienen que ser cortes muy finitos y no deberían tener espacio entre cortes. No deberían tener gap o tendría que ser un gap muy chiquito. Suelen durar más o menos una 3D sin nada de lo de ahora. Estamos hablando de una secuencia 3D pura, más o menos para un cerebro. Debería durar más o menos unos 5 minutos y 10 minutos. Es un montón, es una eternidad para un estudio, pero bueno, era lo que se hace. Y acá empezamos a ver, cada uno con su librito, cada fabricante. Para cada secuencia de estas van generando acrónimos. Por ejemplo, en Siemens tenemos la secuencia Space, que es un 3D turboespineco, Sampling, Perfection, with Application, Optimized, Contrast, Using Different Flip Angle Evolution. No quiere decir nada. Le ponen Space y queda lindo. Y en Philips le ponen Vista. Volumen, Isotropic, Turbo, Spin, Eco, Adquisition. Ahí está un poquito más creíble. ¿No? Bueno, tienen la capacidad de generar imágenes ponderadas en T1, T2, PD, densidad protónica, y STIR, que lo vimos que todo lo que termina en R es inversión de la recuperación. Por eso el FLAIR también es inversión de la recuperación. Con voxeles isotrópicos, espesor de cortes submilimétricos, de alta resolución. Con estos parámetros se puede realizar reconstrucciones en los tres planos, que ya vamos a tener una clase de reconstrucciones, generando en los tres planos imágenes de gran calidad en 2D. Y ahora pasamos para el otro lado del arbolito de las secuencias madres. Vamos a tener la otra gran secuencia madre, que es el gradiente eco. El gradiente eco, como se imaginarán que dice el nombre, que nos hace trabajar con esta secuencia es la bobina de gradientes. Bueno, en estas secuencias, la puesta en fase de los protones se consigue invirtiendo la polaridad del campo magnético estático. O sea, estamos jugando con nuestro campo magnético en lugar de directamente con lo que es el pulso de radiofrecuencia sobre los átomos de hidrógeno. Acá vemos el dibujito. Vimos que el ángulo de excitación que tenemos que esperar para poder desfasarlos era de 90 en las secuencias espínicas. Ahora puede ser menor. Entonces, ¿qué pasa? Podemos usar tiempos de eco y TR mucho más cortos. Yo antes tenía que esperar a que estén todos en ángulo de 90. Acá vemos que es variable. Turboespineco, 90, pulso, 180, Leo, 90. Acá
no tengo que esperar 90. Acá yo le doy cuando yo quiero, cuando el equipo, y vemos que el campo magnético va a cambiar de norte a sur a norte a sur. Es lo que se llama gradiente eco o GRE. El eco de la señal se obtiene invirtiendo la polaridad del campo magnético externo. El ángulo de excitación es menor a 90, por eso vamos a poder usar tiempos de eco y TRs más cortos. ¿Sí? No tengo que esperar a que siempre estén en 90 para desfase. El ángulo de inclinación es menor a 90 y es variable. T1 más o menos un flip angle de 60 a 90, un T2 un flip angle de 5 a 30, acá es lo que nosotros llamamos T2 estrella, como les dije van a haber nombres paros, cada uno le pone el nombrecito que quiere, pero más famoso es el T2 estrella, y una densidad protónica, vamos a ver que el ángulo de inclinación va a ser entre 30 a 60 grados. Entonces van a ser reducidos significativamente los tiempos de adquisición usando esta secuencia. ¿Qué nos pasa? La señal de RMN se focaliza por la inversión del gradiente en lugar de utilizar un pulso de radiofrecuencia de 180, como estuvimos viendo. Por estas inhomogeneidades del campo, los protones muestran mayores diferencias en la intensidad del campo magnético. Se salen de fase más rápidamente. Por consiguiente, el tiempo de relajación de la magnetización transversal va a ser menor. Este tiempo de relajación corto se denomina T2 estrella, como dije, T2 asterisco o gradiente eco. La cantidad de la señal que refleja el plano transversal es determinada por el ángulo de inclinación. El contraste se manipula ajustando el ángulo de giro, flip angle, y el tiempo de eco. Esta es una secuencia gradiente eco, sin tener una relación ruido altas. Las secuencias gradientes se utilizan para adquisiciones rápidas, especialmente en 3D. Vamos a ver que se usa mucho el gradiente con los 3D. Y también son sensibles a las inhomogeneidades locales del campo magnético, puede dar artefactos. Vamos a ver que las gradientes eco, cuando vemos los artefactos, el que tiene brackets, alguien con un arito, no debería pasar, pero pasa, alguien con arito, alguien que tenga un arreglo metálico dental, vamos a ver que todo lo que sea gradiente eco va a exacerbar muchísimo el artefacto metálico. O directamente en los brackets que son todo de metal no se va a ver absolutamente nada en un cerebro. En esa secuencia, cuando un T1 común turboespineco puede darte una imagen aceptable. Bueno, además, la diferencia entre la frecuencia de resonancia del agua y la grasa causa el desfase entre sus señales anuales, señal de los voxeles que contienen ambos componentes. O sea, vamos a ver que no se van a mezclar en la mitad los voxeles que estén continuos, que tengan agua y grasa. Nos va a generar un bordecito, como vemos acá, oscuro. Y bueno, esta secuencia la agregué de cerebro, gradiente eco, fatfield eco para los amigos de Philips, la usamos mucho para ver sangrados. Cuando hay sangrados en el cerebro, sangre, o bueno, cartílagos también se usa mucho, ya vamos a ver las utilidades que le damos. Bueno, acá es lo que les estuve diciendo. Tenemos un turboespineco, fase espineco, T2, mismo paciente, que tiene la misma patología. Se ve que por la patología, esto es una hidrocefalia, este T2 está artefactado por lo que vendría a ser una válvula de hidrocefalia y en un gradiente de eco no se ve todo tapado por un gran artefacto. Ventajas del espineco: poco sensible a los artefactos, buena calidad de imagen, verdadero contraste T2, imagen más anatómica. Inconvenientes: dura mucho más un espineco. Gradiente eco:
menor duración, alta resolución. Podemos hacer estudios con respiración suspendida, apneas, actualizaciones en 2D y 3D, angiografía, difusión. Vamos a ver que esta palabrita la vamos a ver y es muy importante. Podemos hacer resonancias funcionales con esto, también otro tipo de estudios muy interesantes en resonancia. Inconveniente de esto es más sensible a la susceptibilidad magnética. Todo lo que sea artefacto por algún tipo de, ya sea metal, vidrio, lo vamos a llamar susceptibilidad magnética. Y al desplazamiento químico, que también vamos a ver. La imagen entre dos estrellas no está de peor calidad de imagen. Y acá vamos con los nombrecitos. Secuencia fiesta. No sé el que le inventó porque le puso fiesta. Gustavo, también en otros equipos lo vamos a tener. La fiesta es General Electric, el CIS, que es la misma secuencia, la vamos a ver en Siemens, y el Balance lo vamos a ver en este, el Balance en Philips. Bueno, existen excepciones en cuanto a la mala calidad. Digamos, estas son secuencias gradiente eco. Dijimos que era mala la calidad de la imagen, pero bueno, estas secuencias vienen a decir lo contrario. Sí, bueno, acá vemos por qué le ponen eso, nombrecito, fantasía. Se usa casi siempre y le van a decir, por ejemplo, un oído sin cis. Miren lo que es esta imagen, lo que es el par craneal del oído. Van a ver que le van a pedir siempre que tenga secuencia cis el oído. Y todos los pares craneales. Viene alguien por el trigémino, tiene dolor de trigémino, cis al bulbo. Es una secuencia en 3D, encima yo le tiro en axial y la puedo reconstruir en cualquiera de los planos. Y bueno, acentúa el contraste entre los fluidos, como líquido cefalorraquídeo, y las estructuras circundantes. La secuencia, importantísima conocerla, se usa mucho en cerebro. O también he tirado mucho la secuencia CIS en algún tumor dentro de lo que es el canal medular. Muy bueno. A ver, schwannoma. Bueno, secuencia importante si las hay el CIS. Y es la antítesis de lo que decimos. El GRE es malo en resolución, salvo el CIS. Ahí vemos una secuencia CIS en la cual vemos las caracoles, vemos todo las estructuras del oído, y esto es una reconstrucción de un CIS de esto a esto. Entonces, con una adquisición rápida, puedo hacer esta calidad de imagen en 3D y poder ver anatomías muy pequeñas y con mucha definición. Vamos a tener secuencias híbridas. Vamos a tener GRE más turboespineco. La llamaron GRACE. La mezcla entre los dos. Bueno, estas secuencias son una mezcla de técnicas rápidas de eco de spin que utilizan pulsos de refase de 180 para crear un tren de ecos, de spin eco y eco de gradiente de lectura de varios ecos de gradiente entre cada pulso de 180. Sí, es un trabalengua. Yo lo único que necesito, chicos, que ustedes sepan que existe la secuencia. Está en desuso, ya no se usan, pero tienen que conocerla que existe. Durante un solo TR se registran varios trenes de eco, veíamos de los turboespinecos, perdón, con una ponderación de señal de tipo espineco. Cada eco tiene una codificación de fase diferente para llenar el espacio K más rápido. La ventaja de utilizar ecos de gradiente intermedios en lugar de espineco, como en la secuencia turboespinecos. Entonces vamos a reducir el número de pulsos de refase de 180, vamos a reducir la cantidad de energía de radiofrecuencia depositada. Vamos a ver que esto, después cuando veamos
radioprotección para el paciente, los de bioseguridad. Es muy importante el tema de la cantidad de radiofrecuencia con la que vamos a estar este, irradiando al paciente. No deja de ser ondas de radiofrecuencia, es un gran microondas resonador. Bueno, ya habiendo visto esto, tenemos el agrado de presentarle la secuencia ponderada en T1. Las imágenes ponderadas en T1 enfatizan las diferencias entre los tiempos de relajación longitudinal de los tejidos. El contraste en T1 está determinado por la velocidad a que los protones excitados regresan a su estado de equilibrio. Lo vimos en la primera clase. Para imágenes ponderadas en T1 se utiliza un TR corto, estamos hablando de entre 400 y 600 milisegundos. Los ortodoxos dicen que tiene que ser 500. Y un tiempo de eco corto de 10 a 20 milisegundos. Ya en su momento, si en algún momento, y espero que sí, que puedan, y les agrade la resonancia magnética y que consigan algún trabajo, se van a dar cuenta que van a empezar por los ruidos a saber qué secuencia están haciendo. Este, pero bueno, son muy característicos cada una de las secuencias y cada uno de los tiempos. En T1, la imagen generalmente muestra la grasa brillante, como estuvimos hablando, hiperintensa, y las áreas llenas de agua, líquido, oscuras, hipointensas. Por lo tanto, las estructuras anatómicas con alto contenido graso, como tejido adiposo, permanecen más brillantes en las imágenes ponderadas. Mientras que las estructuras llenas de líquido, como los ventrículos del cerebro, canal espinal, que contienen líquido cefalorraquídeo, aparecen oscuras o hipointensas. Otras áreas llenas de líquido, como las articulaciones con líquido sinovial, la vejiga y pelvis, la vesícula biliar, el colédoco, los uréteres, en el abdomen y pelvis, también aparecerán oscuras en las imágenes ponderadas en T. Imagen ponderada en T2. Las imágenes potenciadas en T2 enfatizan las diferencias en los tiempos de relajación transversal de T2 de los tejidos. El contraste en T2 está determinado por la velocidad en que los protones excitados pierden coherencia en la fase debido a las interacciones con su entorno. Ya lo vimos. Entonces, para imágenes ponderadas en T2 se utiliza un TR largo, entre 3000 y 6000, ortodoxos 5000, y un TE largo entre 90 y 110. Vamos a ver que también esto de los tiempos de eco lo vamos a tener que tomar según el teslaje del equipo. Pero bueno, más o menos se manejan entre esos. En el T2, los líquidos aparecen brillantes o hiperintensos, por lo tanto son prominentes en las áreas llenas de líquido cefalorraquídeo, como los ventrículos del cerebro, el canal espinal y otras áreas llenas de líquido, como las articulaciones con líquido sinovial, la vejiga en pelvis, la vesícula biliar y el conducto biliar común y los uréteres en el abdomen. También aparecerán brillantes en las imágenes ponderadas entre, como acá se ve, líquido muy brillante, la grasa no tanto como el T1, pero también se ve. Y acá vamos al muchacho intermedio, densidad protónica. Las imágenes de densidad protónica, los tejidos con una mayor concentración o densidad de protones, átomos de hidrógeno, generan las señales más fuertes y aparecen más brillantes en la imagen. La secuencia ponderada por densidad protónica produce contraste principalmente minimizando el impacto de las diferencias de T1 y T2, utilizando un TR largo entre 2000 y 5000 y un TE corto entre 10 y 20.
La forma más sencilla de identificar las imágenes ponderadas en densidad protónica es comparar la señal del líquido con la señal de la grasa. Los líquidos suelen tener un color blanco grisáceo y una apariencia casi similar a la grasa del. Y acá tenemos un cuadrito que ayuda más o menos a entender. Acá tenemos milisegundos, el T1 va a tener un TR corto, un T corto, el T2 va a tener un T largo, TR largo, y el DP va a estar intermedio. En este contraste no sirve absolutamente para nada. Es una imagen que no es de diagnóstico. Tenemos las tres ponderaciones de la resonancia son T1, T2 y DP. Opciones que modifican el contraste entre los tejidos. Vamos a tener, que estuvimos hablando, secuencias con inversión de la recuperación. Secuencias STIR, secuencias FLAIR. Técnicas que permiten una saturación selectiva de la grasa. Secuencia FATSAT, vamos a escuchar mucho T2 FATSAT, DP FATSAT, T1 FATSAT. SPIR, SPIRE, y técnicas que utilizan el fenómeno de desplazamiento químico. Vamos a ver secuencias que son fuera de fase, fase opuesta, in phase of phase. Cada uno tiene su nombrecito. Vamos a ver la primera de ellas. La primera de ellas es la inversión de la recuperación que estuvimos hablando, que nos da una onda de 180 grados de radiofrecuencia antes de comenzar con lo que vendría a ser un pulso normal de una secuencia. Aumenta la duración del mismo, el tiempo incrementa la potencia de la señal obtenida y permite anular a voluntad determinados tejidos, con lo que aumentaremos el contraste. El tiempo de inversión es el tiempo que transcurre entre la primera onda de 180 y el comienzo de la secuencia. Dependiendo del TI que escojamos, anularemos uno u otro tejido. Cuanto más alto sea el TI, más vamos a saturar la grasa. El STIR, vamos a escuchar mucho. El STIR se obtiene con tiempos de inversión cortos, de 130 a 170 milisegundos en resonadores, como les dije, de 1.5 Tesla y 190 a 230 con resonadores de 3. Esto permite anular todos aquellos tejidos con un T1 corto, de tal manera que se suele decir que brilla la patología. El STIR es el buchón de la resonancia. Ya que en las estructuras de patología se suele haber edema. Obviamente, si vos te diste un golpe, vas a tener líquido, ya sea edema óseo o edema de partes blandas, es líquido, es agua. Entonces yo al saturar toda la grasa, lo único que me queda es el agua y me va a brillar el agua. Se utiliza especialmente en estudios de abdomen, músculo esquelético, es decir, no debemos usar contraste endovenoso en esta secuencia porque se anula la señal, porque si el líquido yo lo voy a ver hiperintenso y le pongo gadolinio que es hiperintenso, no me va a servir de nada hacer un STIR con contraste. Y acá vemos un ejemplo del STIR. Sagital de columna lumbar hecho con la secuencia STIR. El TI corto, supresión de los tejidos con T1 corto, nos brilla la patología. Vemos acá, esto que está brillando es edema óseo, acá tiene un poco de líquido. En lo que son las partes blandas, esto que brilla, bueno, es el canal medular, que eso es líquido
pero es normal. Si comenzamos la secuencia en el momento en el que la grasa está pasando por el valor 0, vamos a obtener la secuencia STIR. Y acá lo vemos. Este sería el valor 0 de la grasa. Leo, borro todo lo que es grasa, lo saturo, se ve oscuro. Acá tenemos una secuencia T2, donde vemos que no tiene tiempo de inversión. Vemos la grasa que no está saturada. Secuencia STIR con un T de 150 milisegundos. Vemos cómo toda la grasa saturó. Bueno, la supresión grasa obtenida con una secuencia STIR es muy uniforme, independientemente de las o inhomogeneidad del campo magnético. Vamos a ver las diferencias con las demás que saturan. Si tenés, a diferencia de las GRE, tenés algo de metal, va a ser la que menos artefacto va a generar. Y a tamaño grande de Fock son las más utilizadas. Esta técnica no se puede usar posterior a un contraste. No sé si es una negación tan, o sea, no es necesario, no nos va a modificar nada. No es que no se puede. Te van a decir, ¿por qué tiraste el STIR después de contraste? Preguntar. No, no afecta en nada. Y bueno, es una técnica que nos va a elevar considerablemente el SAR, que después hablaremos de esto ya en la clase de bioseguridad. Bueno, hablando de tiempo de inversión, vamos a tener el flare. Nosotros el STIR lo podemos usar en todo el cuerpo, salvo en cerebro no sirve para nada. Y el flare es la antítesis, es la misma secuencia, pero para el cerebro. Yo el flare no lo voy a tirar en otro lugar que no sea el cerebro. Utiliza un TI para anular el líquido cefalorraquídeo del plano longitudinal para ser aplicado un pulso de 90 grados. El LSR es decaído de 90 a 180, así la saturación es plena. ¿Se acuerdan? A ver, el flare sigue siendo una secuencia basada en T2. Entonces, tenemos el líquido cefalorraquídeo en el T2. ¿Se acuerdan cómo lo veíamos? ¿Alguien? ¿Alguien se acuerda cómo veíamos el líquido cefalorraquídeo en un T2? Brillante. Brillante. Entonces, esto, por más que sea un T2, lo que nos va a dar es la atenuación o la saturación de lo que es la imagen del líquido cefalorraquídeo. Así que lo vamos a ver de forma hipointensa. Pero se obtiene con unos TI largos, bastante largos, un tiempo de inversión de 2000 a 2500, relativamente dependiendo de qué equipo sea. Y vamos a utilizar fundamentalmente, y yo diría únicamente, en neurología para estudio de lesiones sustanciales. Si comenzamos la secuencia en el momento en el que el agua está pasando por el valor 0, conseguiremos la secuencia FLAR. Esta técnica es particularmente útil para detectar placas de esclerosis múltiple, infarto y otras condiciones patológicas del cerebro. Chicos, no va a existir un cerebro que no tenga FLAR. O sea, toda resonancia de cerebro va a llevar un FLAR. Acá vemos cómo el líquido cefalorraquídeo, siendo un T2, lo vemos hipointenso, lo mismo que la grasa que va a quedar saturada. Y no deja de ser un T2, pero tiene un tiempo de inversión.
acá vemos los distintos tiempos de inversión que se usan dependiendo del teslaje de los equipos. Bueno, tenemos también el T1 con IR, secuencia con recuperación de la inversión sensible a la fase o corregida en fase. PESIR, llamado tiempo real IR o True IR. En comparación a casi todas las demás secuencias Spineco e IR utilizan reconstrucción de magnitud. El IR sensible a la fase. Con la reconstrucción de magnitud, la dirección del componente longitudinal de la magnetización, es decir, si apunta a la dirección más z o menos z, es irrelevante. La intensidad del píxel renderizado depende únicamente de la magnitud de LMS, no de su polaridad. Bajo la reconstrucción de magnitud, el aire y cualquier tejido cuya magnetización se encuentra en el punto de cruce del cero en el tiempo de inversión aparece negro. Y vamos a ver este tipo de imágenes de magnitud. Recuperación de la inversión de magnitud izquierda, corrección de fase, nos va a dar dos imágenes, donde vamos a tener un TR de 5000, un TI de 350 y un TE de 4. Y esta imagen, lo más usada es para ver malformaciones corticales en epítesis. Vemos una imagen en la cual hacemos una reconstrucción donde se estira todo el cerebro y podemos verlo los médicos, obviamente, para su informe comparativamente. Y llegamos a lo que es las técnicas chess. Esto lo vamos a ver la semana que viene. Vamos a ver lo que son las técnicas de saturación espectral. Van a ser como los STIR, pero de otra manera. Bueno, ¿cómo vienen hasta ahora? Variadísimos, ¿verdad? Sí, A un ver, poco sí. todo esto lo vamos a ir viendo continuamente, o sea, va a ser bastante repetitivos, pero bueno, son datos que yo les tengo que ir dando, pero vamos a ir las cosas más importantes para que vean qué es a dónde vamos a ir apuntando hasta llegar a la generación de imagen óptima. Pero bueno, hay que ir viendo todo esto sí o sí. Así que bueno, ya con esto vamos a ir terminando lo que es esta clase. Y bueno, les voy a ir dejando para que lean. También está el canto de los protones, que más o menos todo lo que estuvimos viendo hasta ahora de esta clase y la clase que viene, el capítulo 7 y 8. Y bueno, cualquier cosita me dejan en el foro, alguna pregunta, este, alguna inquietud que tengan. Y bueno, vamos a ir viendo la clase que viene. Igual estas dos clases las vamos a meter pata con todo esto para sacarnos todo esto pesado y ya empezar con otro tipo de actividades. ¿Está bien? Perfecto. ¿Existe algún tipo de programa que sea la interfaz de un resonador como para practicar? Bueno, la idea es, la clase que viene, yo les voy a dar un simulador que encontré. Estamos hablando con Siemens en su momento para que, a ver si podemos conseguir un simulador que no sea este, porque
para tener ya el aval de Siemens es otra cosa. Ellos estamos tratando de ver si podemos concretar eso para que les den también eh, que sirva para su futuro, que estuvieron practicando este, en un simulador de estas cosas, pero de Siemens. Te dan su diplomita y todo para que puedan apuntar a lo que es la currícula de ustedes. Pero bueno, por ahora tenemos uno gratuito, eso se los voy a dar la semana que viene para que vayan practicando, que me pareció bastante piola y está bueno para ir jugando y para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones, ver qué cosas les salieron bien, qué cosas les salieron mal, pueden hacer capturas de pantalla, está bueno y hace una buena simulación de lo que es la consola. Y lo vamos a estar viendo la Perfecto. semana que viene. Dale, profe. Bueno, ¿alguna duda, algo más?